Por Hoy Madrid. Carlos Cala. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Oh, baby. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Oh, baby. I be dripping so much sauce, got a bit looking like Grey Goose. Oh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. La 1:13 del mediodía y los martes, ya saben, hablamos de innovación en el programa y hoy vamos a detenernos en algo que no solo puede ayudarnos en nuestro trabajo, sino que también puede ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Ania Ibáñez, ¿qué tal? Hola, buenos días, Carlos. Pues mira, hoy vamos a hablar del libro Empresas Autistas, un libro escrito por Alberto Fernández con el propósito de mejorar la comunicación dentro de las empresas. La idea de este libro surgió a través de su hijo Sergio, que es autista, y Alberto pues tuvo que aprender nuevas herramientas de comunicación y decidió trasladar esas herramientas a su trabajo, porque él trabaja en un departamento de comunicación y había visto que muchos de los problemas que hay dentro de las empresas son porque nos comunicamos mal. Y este libro se publicó el 25 de enero y llegó al top 10 de ventas de Amazon en su versión de tapa dura. Bueno, enhorabuena, Alberto Fernández, escritor de este libro, periodista, comunicador. ¿Qué tal? Bienvenido hoy por Hoy Madrid. Pues muchísimas gracias, la verdad que bien hallado, sobre todo estoy en el medio, estoy donde a mí me gusta y además en la radio, que es donde realmente me siento yo siendo yo. Oye, ¿cómo se te ocurre, Alberto, trasladar lo que aprendes en terapia con tu hijo a este libro? Pues la verdad que fue una experiencia pues muy bonita, porque estaba en Nueva York. Yo estoy en una multinacional, dirigiendo un puesto internacional, y me veía que había muchas cosas que no estaban bajando a nivel de comunicación, que el proyecto le faltaban cosas. Y haciendo análisis, al final era pues porque los grandes crisis que estábamos afrontando dentro del proyecto era porque no nos estábamos comunicando adecuadamente. Sobre todo ese trabajo en silos, ese trabajo de no saber escucharnos, de no entender nuestras necesidades, de qué aporto yo y qué aportas tú. Pero de repente me llegaba a casa y tenía un problema de comunicación importante, porque esa misma crisis que estaba analizando es la que tenía con mi hijo. Porque mi hijo no me sabía comunicar, no sabía decirme qué necesidades tenía, y por tanto se convertía en Hulk. De repente estallaba, gritaba, y era una crisis pues que a nivel familiar también nos estaba afectando mucho. Claro. Y ahí es donde se conectaron los puntos. Dije, pero si yo las mismas herramientas que voy trabajando con mi hijo y que le están haciendo que cada día esté mejor, pues las voy a poner también en la empresa. Y las puse en práctica y vi que funcionaban muy bien. Y dije, pues esto no me lo puedo quedar, lo tengo que compartir. Y a partir de ahí surgió el libro. Y ahí en ese proceso de comunicación, en el libro además lo cuentas, ¿no? Hablas de 90 segundos de oro. Claro. ¿Qué son esos 90 segundos de oro en la comunicación? Claro, Carlos, al final la comunicación es una herramienta. Y por tanto hay que dividir en los 90 segundos en 30, 30 y 30, que es la primera vez que estás y que conoces a alguien, esos primeros 30 segundos son de oro, porque es el saludo. El que de repente alguien te caiga bien o mal y no sabes por qué. Pues desgrano las herramientas para que sepas de forma consciente cómo caer bien. Esa es la primera. O sea, si el saludo va mal, ya digamos que hemos empezado mal. Empezamos mal. Aún así, siempre se puede rehacer y podemos volver. Pero si el saludo empieza mal, vamos a tener que rehacer y trabajar mucho más. Y después... Sí, perdona. No, te iba a decir eso, en los 90 segundos de oro, los primeros 30 segundos, el saludo. ¿Qué método has creado tú para hacer un buen saludo? Ese y caer bien a la gente. Claro, el libro, dentro de cada 30 segundos, se divide en un método. Sí. Y para esos 30 segundos del saludo es el método Carlota. Que al final, Carlota es un acrónimo de mi hija Carlota, sí, porque así seguro que no me olvido. Así no te olvidas nunca. En el que la C es el compromiso y tener complicidad. Luego la A, sin duda, es la actitud. Muchas veces vamos a saludar sin actitud. ¿Cómo vas a caerle bien a alguien, claro, si tú estás en tu mundo y pensando en tus problemas? No,
acércate, es un momento mágico para conocer a esa persona. Y quizá vas a pasar de ser una persona que no conoce a nadie o que no te conoce esa persona a una persona importante en su vida. Pues tienes que marcar esa actitud. Luego la R de reciprocidad, que al final es la mirada. La mirada abre ventanas a otro mundo. La mirada te mete en el mundo de la persona y también le permites entrar en tu propio mundo. LOL es la sonrisa, es un guiño también por las nuevas generaciones, que yo no tenía ni idea de lo que significaba LOL, ¿vale? Y por eso lo incorporé, porque dije, tengo que estar aprendiendo día a día. Y luego ya, por último, el T y A es el tener, sin duda, también ser tuyo, ser recíproco. Y la última A es de ser abierto, de mente y de cuerpo. Muchas veces hablamos y estamos escondidos en nosotros mismos. Por Dios, abramos el cuerpo, abre el pecho, que se te vea que estás con ganas. Bueno, si fallamos en esa primera, nos quedan luego 60 segundos. Nos quedan dos etapas más en las que recuperar, ¿no?, ese fallo que hemos cometido. ¿Cuáles son esas siguientes fases de esa comunicación, de esa primera comunicación que es tan importante para llegar a nuestro receptor? Claro, una vez que ya te has saludado y ya sabemos quiénes somos, en un saludo lo normal es, si está sobre todo, depende por supuesto de cada circunstancia y de cada contexto, ¿no? Pero vamos a ponernos en un contexto en el que tú tienes algo bonito que presentar a tu jefe o a un cliente, ¿vale? Tienes los siguientes 30 segundos es para decir tu mensaje, pero directo. Tienes que trabajar el famoso elevator pitch, que es ese mensaje de ascensor en el que explicas en 30 segundos por qué y para qué estás aquí. El por qué es el pasado, el para qué es el futuro. Y con eso, entendiendo cuál es el problema que vas a solucionar y haciéndolo plástico, con imágenes, haciéndolo visible, como lo hago con mi hijo cuando todos los días le explico, oye, pues esto es lo que vamos a hacer hoy, a través de pictos o a través de imágenes visuales, ¿no? Pues eso se hace muy plástico en la mente de la otra persona. Y a partir de ahí ya tienes algo muy ganado, que sabes que le has caído bien y que sabes para qué estás aquí. Y el último, digamos, la última etapa es el método Sergio, ¿no?, que es el método que lleva el nombre precisamente de tu hijo. Eso es, los últimos 30 segundos es el método Sergio, que es sobre todo cómo ejecutar lo que acabas de empezar, ya sea para cerrar la conversación, porque es una conversación rápida de estoy conociendo y bueno, vamos a cerrar un acuerdo de, oye, te llamo mañana o lo que sea, o quizá es el primer paso para empezar a hacer una presentación en tu empresa o a tus clientes. De esto se puede trabajar, me imagino, Alberto, para, digamos, no quitar naturalidad a ese momento, ¿no? Claro, al final... Primero somos inconscientes e incompetentes. Eso es así, ¿vale? En el momento que lo empiezas a trabajar, pasamos a ser unos incompetentes, pero ya conscientes. Y cuanto más lo trabajas y lo generas hábito, te conviertes en consciente y competente. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Pues con juegos. Si no jugamos, pues entonces estaríamos forzando. Y a veces hay que forzar cosas, porque lo dicen también los americanos, fake it until you make it, ¿no? Fíngelo hasta que lo hagas. Pero si lo haces con ese juego, de repente interiorizas determinados mensajes o acciones que son súper valiosos y que lo haces sin querer, simplemente divirtiéndote. Y uno de los juegos más chulos que tengo en el libro y que funcionan súper bien es el de las miradas, por ejemplo. Mi hijo le costaba mucho mirar a los ojos, pero porque él es muy práctico y él entendía que si puede comunicarse contigo sin mirarte a los ojos, ¿para qué? Es como cuando lleva una chaqueta. Él, si no se la abrocha, porque una chaqueta tiene que ir abrochada, si no, te la quitas, ¿no? Claro. Pues el juego de la mirada era para hacerle consciente de la importancia de mirar a los ojos, y lo que hacemos es jugar todos los días a ver cuántos ojos azules o ojos verdes vemos. Entonces vamos por la calle y cuando él interacciona, tiene que mirar a los ojos de la gente, aunque sea solo para saber cuál es el color. Y luego, oye, si son verdes, hoy jugamos a ojos verdes, pues vamos apuntando. Y al final del día a ver quién ha ganado, entre mi hija, mi mujer, Sergio y yo. Claro, porque las miradas también dicen muchas cosas, comunican muchísimo, ¿no? La mirada es como un silencio, ¿no? En la radio, pues la mirada al final, justo lo que te decía Ania, es la mirada está abriéndote al mundo.
¿no? Le estás permitiendo que entren en tu mundo y también entras tú en el mundo de la persona a la que miras a los ojos. Es maravilloso. Y me comentaste el otro día que, y no sé si esto entra dentro de los juegos, que en First Dates, es que me pareció muy interesante, que te dabas cuenta de cuando una pareja había complicidad cuando empezaban a hacer... sincronizarse. Exacto. ¿Eso es un juego o es algo que puedes también trabajar para...? Eso es un juego que trabajo personalmente, pero al final los cuerpos se comunican. Es que la realidad es así. Entonces, cuando una persona se empieza a caer bien con la otra, de repente se empiezan a sincronizar. Y el juego yo miro mucho esto de First Date porque son personas que en principio no se conocen, pero empiezan a interactuar igual. Porque se sienten muy a gusto. Entonces, si uno se toca el pelo, el otro se toca el pelo. Si uno coge una copa y bebe, el otro también lo hace. Y esa sincronización es la que tú también puedes forzar un poquito, pero jugando, sin que se vea falso. Sí. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Si tú te pones en la entrevista de trabajo con la misma postura del entrevistador y más o menos siguiendo, el entrevistador se va a sentir que tiene una persona igual. Y el ritmo y la energía de ese momento va a ser mucho más diferente a que si ve una barrera. Bueno, y una cosa que yo he leído hace mucho tiempo, si ya tú haces un gesto y el entrevistador lo imita, quiere decir que ya lo tienes en el bolsillo. Ahí ya está. Porque ha surgido la sincronización de forma automática. Entonces, si tú sin ni siquiera forzar, de repente ves que estás en la misma postura que la de al lado, ha surgido la magia. Ahí ya, eso es como cuando te ibas con 18 años a ligar, ¿no? Y de repente dices, uy, esto ya está hecho. Estas herramientas las has llevado a tu trabajo, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Pues sobre todo entendiendo y analizando mucho todos los problemas que al final surgen en la comunicación de los equipos, ¿no? Y yo además, imagínate, trabajo en un equipo multinacional, internacional, muchas nacionalidades, muchas culturas, etcétera. Entonces, pues pongo en práctica, cuando hacemos ejercicios conjuntos, determinadas acciones, como por ejemplo, decir desde el principio cuál es el objetivo de la reunión. Muchas veces vamos a las reuniones y vamos como pollo sin cabeza, y la gente no sabe para qué estamos aquí. Entonces, poner claro el objetivo de la reunión y cómo es la estructura y cómo vamos a participar y cuáles son las herramientas con las que vamos a participar, dejando un contexto claro. Claro, eso es lo que hago con mi hijo todos los días por la mañana. Y si incluso se lo pongo con unas imágenes, nadie se queja. Entonces, todo ese tipo de pequeños ejercicios son los que voy haciendo y la verdad es que están funcionando cada día mejor. El libro ha salido en varios formatos, ¿no? Digo, para distintos tipos de lectores, ¿no? Que en esto de la comunicación, pues igual a alguien le gusta más leer el libro en formato papel, a alguien a lo mejor le gusta más el formato electrónico, y creo que tienes incluso también como una especie de mentoría, ¿no? O algo así personal en la que... De todo. Cuéntanos. Claro. A ver, si yo hablo de neurodiversidad, tengo que ajustarme y ser coherente conmigo mismo, ¿no? Entonces he entendido que todos estos conceptos son valiosos para cualquier persona, no solamente para alguien que tenga un hijo autista o cualquier... Al final todos somos personas que nos debemos comunicar. Pero también entiendo que habrá personas que les guste leer y otros les guste ver Netflix. Pues para el que le gusta solamente ver Netflix, tiene una experiencia audiovisual de 23 capítulos de 15 minutos cada uno, en el que te miro a cámara y te cuento toda la experiencia y cómo he llegado a ese concepto y el por qué y cuáles son los juegos. Además, hay gente que dice, no, bueno, me gusta leer, me gusta tener esa experiencia Netflix, pero, ojo, es que yo necesito estar contigo todas las semanas para ir interiorizando y jugando contigo y que me expliques y yo te explique. Pues también por eso es la mentoría, ¿no? Al final, pues es adaptarse. Bueno, de todas formas, si el libro ha tenido ese éxito, ¿no? Se ha colocado, además, cuando empezó a venderse en ese top, ¿no? de libros. 10. Quiere decir que las empresas actualmente se comunica regular, ¿no? Pues la verdad que sí, eso es una realidad y por eso este libro está funcionando también, porque los grandes problemas que tenemos en las empresas, ya sea una multinacional o ya sea una persona que está emprendiendo y está solo, al final es que muchas veces no escuchamos al que tenemos enfrente. Imagínate un emprendedor que tiene toda la energía del mundo en algo maravilloso y que por eso está emprendiendo, pero si no sabe escuchar al cliente y no entender por qué y para qué le está ofreciendo su solución, al final
hay una brecha que está ocurriendo y es necesario entender esas herramientas de forma consciente. Pues Alberto Fernández es el autor de este libro, Empresas Autistas, que por cierto lo has traído para regalar uno a uno de nuestros oyentes o de nuestras oyentes. A la primera persona que nos llame al 900-100-800 le vamos a regalar este libro y ya verán que les va a ser muy útil para la comunicación del día a día, no solo en la empresa, sino con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. La comunicación siempre es importante. Alberto Fernández, muchas gracias por venir a Hoy por Hoy Madrid. No, gracias a vosotros y sobre todo hay que ser coherente. A mí me gusta jugar y espero que este juego con la audiencia también funcione y que nos empiecen a llamar y quemen las redes. ¿Dónde podemos encontrarte? Por si alguien tiene interés y quiere buscarte en algún sitio, en redes sociales, ¿estás? Sí, estoy en redes sociales, @AlbertoFParrón y luego si no en la web www.empresasautistas.com. Empresas Autistas de Alberto Fernández. Gracias, Ania Ibáñez, gracias. Gracias a ti. Una pequeña pausa y volvemos en unos minutos.